Hermanas y hermanos, el Evangelio de este domingo, según San Marcos, nos trae un encuentro con Bartimeo y nuestro Señor Jesucristo. Dice el texto que Jesús sale de Jericó en compañía de sus discípulos y de mucha gente. Luego entonces estamos hablando de un pequeño grupo, un grupo significativo, o sea, seguramente los apóstoles, otros discípulos, hombres y mujeres que seguían a Jesús y gente en general, personas que habían tenido esa experiencia de ver al maestro, de escuchar al maestro y simplemente pues le querían seguir. Entonces, en el camino había un ciego llamado Bartimeo. Interesante, el Evangelio le da una identidad, le da nombre. Esto como que es una forma de decir, esto es veraz, esto sucedió, esto pasó. Y el nombre del ciego era Bartimeo. Y se hallaba sentado en el camino pidiendo limosna. Pidiendo limosna, no podía trabajar, no podía hacer nada para sobrevivir por su ceguera. Entonces, pues, no tenía otra opción que pedir limosna. Y dice el evangelista que al escuchar que Jesús pasaba, Jesús, el Nazareno, hasta, por decir, el pueblo de donde él se crió, Nazaret, tenía esa reputación, ya era conocido, ya era una personalidad local. Y él comienza a gritar, desesperado, claro. Recuerden, hay mucha gente, hay mucho ruido, hay muchas cosas pasando y en situaciones así, alguien que esté en el piso, en el suelo, puede pasar desapercibido. Y Bartimeo hace un gran esfuerzo por llamar la atención de Jesús. Y claro, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y muchos lo reprendían, trataban de callarlo. Por favor, no molestes al maestro, ¿qué estás haciendo? No hagas ese papel, cállate. Pero él seguía gritando todavía más fuerte. Esto lo vamos a ver más adelante. Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dice, por favor, llámenlo, tráiganlo, llámenlo. Llamaron al ciego y alguien le decía, qué lindo, ¿no? Ánimo, ánimo, levántate porque él te llama. Qué precioso que alguien más se preocupe por ti y que alguien más te dé ese ánimo para tú tener ese encuentro con Cristo. Y ciertamente Jesús, muy directo, muy asertivo, le pregunta, ¿qué quieres? ¿Qué deseas? Y Bartimeo, tan sencillo, tan al punto, maestro, lo reconoce, ¿no? Maestro, pues que pueda ver. Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Eso también lo vamos a ver más adelante. Fíjate que de primera intención no le dijo, quedas curado. No, tu fe te ha salvado. Vamos a trabajar con las cosas del corazón, con las cosas del espíritu primero, y de ahí van a sobrellegar todas las gracias necesarias para el que por fe hace una confesión con sus labios de que Cristo es el Maestro, de que Cristo es el Salvador. Y al momento recobró la vista, pero no se quedó muy cómodo, comenzó a seguirle. Esa fue la respuesta, en cambio, o el pago, en cambio, a ese gran milagro que se llevó a cabo en su vida. Comenzó a seguirle. El ciego Bartimeo, es un ejemplo de lo que nuestra fe y nuestra confianza en Jesús pueden hacer, sin poder ver y simplemente escuchar que Jesús estaba acercando. En medio de su tragedia, de su dolor existencial, grita en total humildad y grita a Jesús de Nazaret por él. Hijo de David, reconoce los orígenes de Jesús con ese título, atención. Ten piedad, en otras palabras, ten misericordia, ten compasión de mí. Este es un grito profundo de una persona que está en necesidad de liberación. Y es un grito profundo de ayuda, pidiendo ayuda. La gente trata de callarlo, obviamente. Más oscuridad lo está rodeando. Fíjate, ya él de por sí tenía oscuridad en sí mismo, en sus ojos. Pero al tratar de callarlo, porque lo único que podía hacer era gritar y hablar, ¿no? La oscuridad lo rodea
Y empieza a rodearlo, tratando de callarlo. Pero él se mantiene firme en su determinación de tener un encuentro con lo divino. Su fe lo exigía, su fe lo demandaba. Y en medio de su ceguera busca a quien verdaderamente lo puede sanar, Jesús el Nazareno. Quizás muchos otros que hacían milagros o curaciones pasaron por el lado de él sin recibir la misma reacción de Bartimeo. Habían seguramente otras personas que también tenían ciertos dones, pero ninguno se fijó en el ciego y el ciego no se fijó en ninguno de ellos. Pero este Jesús de Nazaret tenía algo que ni siquiera su propia ceguera podía ocultar. Bartimeo sigue su fe. Y ha sido mucho tiempo, seguramente, en la oscuridad de Bartimeo. La vida para él sin vista ha sido una larga noche de oscuridad, pero sin poder ver físicamente, él ve la luz. Él ve así en Jesús la luz del mundo. Esta es la hora. Ese fue el momento. Él se dio cuenta, es ahora o nunca. Y en ese preciso instante, él sabía que él tenía que convertir su ceguera física en una confianza total y ciega, confianza ciega, ¿verdad?, en Jesucristo. Y así se mueve hacia él, dejando a un lado su manto. Pero el manto es simbólico de sus temores. Deja a un lado sus temores, deja a un lado sus dudas, sus limitaciones humanas, sus vulnerabilidades expuestas a los elementos y a la misericordia del Señor. Él está expuesto, no tiene su manto, no tiene nada de eso cubriéndolo. Está totalmente expuesto al Señor. Y sin ningún discurso elaborado, él simplemente tiene una petición. Su oración es: Señor, quiero ver. Y Jesús, todo compasión, todo poder, y con su toque de sanación, lleva a Bartimeo hacia la luz. La fe de Bartimeo, hermanas y hermanos, se convierte en el puente de su maravilloso encuentro con lo divino. Y su visión es la consecuencia, el resultado, el mero testimonio de todo esto. Los ojos son de poca utilidad si no vemos la mano de Dios en nuestras vidas. A veces todos podemos experimentar la oscuridad en nuestras jornadas, en nuestras existencias, espacios donde no vemos la luz, donde no vemos el final del túnel. Y todos en ciertos momentos hemos experimentado oscuridad. La ceguera espiritual nos invade cuando permitimos que el odio, que el orgullo, que el racismo, que la homofobia, que los celos vean al Dios en nuestro prójimo. Si sufrimos de cualquiera de estas condiciones y muchas más, no podemos ver claramente a Dios en el prójimo. No podemos ver a un Cristo en los demás. Negarse a pagar nuestras deudas, por ejemplo, una injusticia. A pagar salarios laborales honestos, una injusticia. Y a tratar por decir a las mujeres sin dignidad y respeto, son símbolos de falta de visión espiritual. Es ceguera espiritual. Todos podemos ser cegados por otras cosas también, por codicia, por nuestros prejuicios, por nuestras agendas personales y nuestros temores, y no nos damos cuenta, no podemos ver el camino, no podemos ver al Cristo, no podemos ver la luz, precisamente por todos estos elementos que estoy mencionando, estos ejemplos. Así que al estar hoy, o decir este domingo, cuando vayas a la iglesia y estés presente enfrente del altar de Dios, vamos a acercarnos a Él con este pensamiento. Señor, que yo pueda ver. Señor, que yo pueda ver a un Cristo en mi hijo, que es rebelde, que está teniendo problemas. Señor, que yo pueda ver a un Cristo en mi esposa, para tratar de comprenderla más, para tratar de amarla más, para tratar de apoyarla más. Que yo vea un Cristo en esa persona que está en la esquina,
mendigando. Él también es un Cristo. Quítame esta ceguera de todas estas limitaciones que no me permiten verte en los demás. Solo Jesús, la luz del mundo, puede disipar todo lo que nos mantiene en la oscuridad, solamente Él. Y Él puede restaurar nuestra verdadera visión espiritual, que comienza con la salvación. Tu fe te ha salvado. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Aquí Jesús se muestra como el Señor de señores. Cristo, fíjate que de primera intención no lo despachó. Él simplemente pudo haber, ok, te estés sano, estás sanado, adiós. Pero no, él sabía el corazón de este cieguito de Bartimeo. Y comienza con el aspecto espiritual. Y del aspecto espiritual, entonces, vienen todas las demás gracias que Bartimeo recibió al recibir la visión. Cuanto más cerca estamos de Jesús, hermanas y hermanos, más luz puede bañar nuestra existencia. Más luz puede entrar en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y esa luz te va a dar lo que necesites. Sabiduría para lidiar con ciertos problemas. Un cambio de corazón para tener más misericordia, más compasión. Te va a convertir en luz misma, fíjate. Vas a convertirte también en una fuente de luz. Al recibirla y al poder ver, ¿no? Vas a ser una fuente de luz también para los demás, para ayudar a otros a seguir el camino de Cristo, nuestro Dios, nuestro Salvador. Luego entonces, imitemos a Bartimeo con esa fe ciega de saber que en Cristo está la respuesta a todos nuestros dilemas, a todas nuestras necesidades. Y deseo dejarlos con esta imagen. Convirtamos nuestras almas en catedrales góticas con ventanas altísimas, enormes ventanas que permitan que la luz de Jesús, el Hijo de David, el Hijo de Dios, llene nuestras vidas. Y después, que esa alma tuya, esa catedral tuya, con ventanas altísimas, permitan que esa luz de Cristo entre. Simplemente agradecidos, vamos a seguirlo por el camino.